Pero, ¿qué ventajas y beneficios te aporta tener un blog? 1. Es tu herramienta personal o profesional de comunicación digital con el mundo, con el añadido de que es tuya y puedes usarla a capricho, moldeándola y adaptándola según cuáles sean tus intereses o lo que quieras comunicar. Es evidente que tienes que partir de tener tu propio objetivo y el tema del que quieres hablar, pero todo, la estructura, la forma de hacerlo, cuándo hacerlo, todo lo que está relacionado con el blog, lo controlas tú. El blog es tuyo. Sin embargo, las redes sociales son de terceros y son estos terceros actores los que ponen las normas, las condiciones, esto funciona ahora, esto no. En el blog, tú eres el amo. Y paso a la segunda ventaja que vas a tener con tu blog. Y es que los contenidos son el rey. Lo más importante de los blogs son los contenidos que creas y publicas. Si son contenidos de calidad que responde a la intención de búsqueda que tienen los usuarios de internet en Google o en cualquier otro buscador, recibirás muchas visitas a tu web de forma orgánica. Es decir, visitas gratis a tu web y sin que tengas que hacer nada más. Nada más, entre comillas, porque tienes que crear contenido de valor y además darle una capa de SEO a ese contenido para que posicione bien. Con respecto al tema del SEO, te dejaré aquí una tarjeta porque si no tienes muy claro de qué va esa cuestión, que añadiré al diccionario bloguero más pronto que tarde para que te puedas apoyar ahí. Pero simplificándolo mucho, el SEO es las cosas que tú puedes hacer tanto dentro de tu web como fuera de tu web para que los contenidos que tú estás creando salgan lo más arriba posible en Google o en el resto de buscadores. Tercera ventaja, los blogs son simples y es que reduciéndolo a la mínima expresión, un blog mínimo viable no son más que textos publicados en una web. Eso sí, lo suyo es que luego vayas mejorando, ampliando y creando realmente algo que aporte valor a la gente. Pero en principio, para empezar, con escribir y publicar tienes más que suficiente. Crear un blog es muy simple. Además, debes tener en cuenta que el blog te permite incluir cualquier tipo de contenido. Lo que las personas buscan es que resuelva sus dudas, sus problemas, que encuentren valor en lo que ofreces en tu blog. Y para conseguirlo, puedes añadir textos, imágenes, infografías, vídeos, audio, cualquier herramienta que ayude al usuario. Y pasamos ahora a la ventaja número 4, y es que un blog lo puedes hacer desde cualquier sitio. Con que tengas una conexión a internet, aunque sea muy mala o de baja calidad, tienes más que suficiente para poder subir un artículo, subir contenidos, editar posts que ya tengas. Lo puedes hacer o bien desde un ordenador o lo puedes hacer perfectamente desde cualquier tipo de aplicación móvil para la creación de este tipo de contenidos. Es muy fácil crear o actualizar desde cualquier sitio los artículos de tu blog. Es más, de hecho se puede incluso hacer directamente por email. Tú mandas un email de una determinada manera y directamente esa información puede salir publicada como un artículo de tu blog. Es decir, la ventaja número 4 es que puedes crear contenidos para tu blog allá donde estés en cada momento. Quinta ventaja, y esta te va a gustar seguro. Crear un blog, tener un blog, no es caro. De hecho, puede resultarte incluso gratuito. Es una opción que yo no te recomiendo, pero hay cantidad de servicios que puedes acceder para poder publicar tu blog de forma totalmente gratuita. Realmente yo lo que te aconsejo es que tengas tu propio dominio y tu propio hosting, y eso sí tiene un pequeño coste, que por cierto de eso sí que tengo ya vídeos publicados que te los dejo los dos por aquí arriba, porque es muy importante tener claro qué es un dominio, para qué sirve y tener muy claro qué es un hosting, los tipos de hosting que hay y cuál te puede convenir mejor para tu blog,
para que tomes las decisiones acertadas. Así que esos 2 vídeos que te dejo en las tarjetas a continuación son importantes que los veas. El beneficio número 6 que te quiero contar es que encima es fácil, gracias a los CMS o sistemas de gestión de contenido, que sobre ese tema igualmente te dejo un vídeo en las tarjetas que es importante que lo veas. Y gracias a estos sistemas no es necesario saber ni código ni programación para que puedas hacer un blog con calidad. Si sabes código y cosillas de este tipo, pues mejor, porque todo ayuda. Pero no es absolutamente necesario así, que crear un blog es fácil, fácil y fácil, que me encanta esa palabra, fácil, que bastantes complicaciones tenemos ya por ahí. Otra ventaja, y esta es la número 7, es que los blogs hacen que la gente coja confianza contigo. Cuando vas creando diferentes contenidos que van ayudando a tus lectores, estos lectores que encuentran respuesta a lo que necesitan van a ir más veces a tu web a buscar esos contenidos. Y eso va a hacer que cada vez más cualquier cosa que tú publiques le resulte confiable. Y progresivamente tú vas a ir ganando un determinado nivel de autoridad sobre el tema que estás tratando. Aquellos que leen tu blog con regularidad van confiando cada vez más en la bloguera o bloguero que crea los contenidos. Y esto es muy útil tanto si tienes intereses comerciales con tu blog como si es un blog personal con el que quieres difundir tus ideas, tus reflexiones con el máximo de personas posible. Y pasamos al siguiente punto de crear un blog, el número 8. Un beneficio de tener un blog que es, para mí, el más importante de todos. Y es que los blogs no solo te permiten comunicar, sino también te permiten escuchar a tus lectores a través de los comentarios, a través del email o apoyándote en las redes sociales, ya que los blogs suelen ofrecer la facilidad de poder hacer comentarios para cada una de las entradas que has creado en ella. Esto es configurable, también puedes decidir eliminar los comentarios, pero desde mi punto de vista, eliminar los comentarios, salvo para algunos tipos de blogs muy concretos, no le veo mucho sentido, porque pierde esta conexión entre el creador de contenidos y el lector de los mismos. Una ventaja dentro de este punto es que en los comentarios de los blogs los temas están mucho más acotados y mucho más controlados por ti, en el sentido de que se habla de aquello que tú ya previamente has comentado en el post. Por otro lado, con el objetivo de crear comunidad, puedes y debes crear formularios de suscripción para que tus lectores puedan dejarte un email con el que tú puedes comunicarte luego directamente con ellos. Eso ayuda mucho a esto que te comento de crear comunidad. Al final se va creando un grupo de personas que son fans de tus contenidos porque les aportan valor y porque les estás ayudando de alguna manera. El beneficio número 9 de crear un blog está relacionado con el anterior, y es que pasarás a formar parte de la amplia comunidad de blogueras y blogueros, porque es muy habitual que en nuestro mundillo contactemos entre nosotros, compartamos contenido, que yo cuando estoy redactando sobre un tema, si encuentro algo que está vinculado con ese tema, pero que otra persona lo explica muy bien en un contenido, yo desde mi post enlazo al suyo, y entonces ahí hay mucha relación entre unos blogueros y otros. Y otra práctica muy habitual es que tú como bloguero puedas escribir en el blog de otro como blog de invitado, lo que se llama el guest blogging. Esto va creando una serie de relaciones también por las redes sociales que, bueno, te vas metiendo un poquito en ese mundillo y, bueno, os podéis ayudar mutuamente. Y llegamos al punto número 10 de este decálogo de ventajas y beneficios de crear un blog. Pero, ¿a estas alturas del siglo XXI merece todavía la pena crear un blog? Pues sí, porque los blogs siguen teniendo muchas visitas y son populares. Hoy en día todavía los blogs consiguen posicionarse muy bien en los buscadores y además consigues crear vínculos emocionales con la gente que te lee. Una confirmación del gran éxito y que todavía es un formato no válido, sino desde mi punto de vista súper bueno, es que cada vez más empresas crean su propio blog
para aprovecharse de todos estos beneficios que te estoy comentando desde un punto de vista comercial y para ganar dinero. Así que si las empresas le ven ventaja y rentabilidad económica a tener un blog, será porque sí, todavía es un formato muy válido a estas alturas del siglo XXI. La principal ventaja que les aporta es que, como los blogs posicionan bien en los buscadores, son los clientes los que encuentran tu empresa y te ahorras determinado gasto en publicidad en ser tú como empresa quien vas a buscar a los clientes. Son este decálogo de ventajas al hacer tu blog las que justifican el esfuerzo y el trabajo de crear tu proyecto blogging. Yo tengo claro que un blog es una herramienta brutal para difundir los contenidos y conseguir tus objetivos. Piensa que crear un blog es fácil y por otra parte, como contrapartida, te va a ayudar mucho a hacer crecer o desarrollar tu marca personal, tu negocio o simplemente a difundir las ideas que quieras compartir con los demás. Pero me podrías decir que también hay otras alternativas a los blogs. Entonces, ¿por qué defiendo tanto que crees un blog frente a otro tipo de formato? Pues te lo voy a decir de forma muy breve con estas 5 razones. 1. Porque los blogs se posicionan muy bien en los buscadores si sabes responder a lo que buscamos los usuarios. 2. Porque es todo tuyo. Las condiciones, lo que haces, cómo lo haces, cuándo lo haces, todo es tuyo. Tú lo controlas todo. Tú eres el amo y señor de tu blog. La tercera razón es porque es muy flexible. Hay tantos tipos de blog, formatos, estructuras, formas de hacer, casi como bloggers habemos por el mundo. El blog es un formato todoterreno que se adapta a cualquiera que sea tu necesidad, tu objetivo o tus pretensiones con el mismo. En cuarto lugar, defiendo un blog sobre cualquier otro tipo de contenidos porque puedes modificar, borrar, actualizar cualquier tipo de contenido que hayas publicado en el pasado. En un blog, tus contenidos pueden durar mucho o para siempre. Como te vengo diciendo, tú lo decides, pero los contenidos están vivos y los puedes ir adaptando al paso del tiempo. Y en quinto lugar, defiendo la posibilidad y la oportunidad de un blog frente a otro tipo de contenido porque te ayudarán a crecer y aprender más sobre ese tema que estás enfocando ese blog. Por mucho que ya sepas, eso va a provocar que ante preguntas que te haga tu audiencia, ante dificultades que te encuentres afrontando los distintos contenidos que estés publicando, pues vas a tener que investigar más, leer más y aprender más. Con lo cual, tu blog y tú vais a ir creciendo en paralelo y desarrollándoos conforme vaya pasando el tiempo. Así que estas 5 razones para mí son más que suficientes para defender la creación de un blog frente a otro tipo de lugares donde puedes publicar tus contenidos.